Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica, donde exploramos cómo el trabajo con datos influye en nuestras vidas, más allá de lo técnico, abordando temas que tocan nuestras libertades y decisiones cotidianas. Como siempre, en la producción del espacio, Vicky Martínez y yo soy Osmel Brito, en este nuevo episodio de Datos Sueltos que lo hemos llamado La vida en un algoritmo. La mejor tarea de saber que les interesa nuestro trabajo, que les gusta y que lo encuentren interesante, es que le den un clic en el like o se suscriban al canal. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Hazlo, quédate y sobre todo quédate hasta el final, porque lo de hoy también te va a interesar. En esta oportunidad, mi invitado es un muy buen amigo de la universidad, mi amigo Osvaldo Aquique. A darle entrada. Osvaldo, ingeniero de información como yo, colega, es un líder estratégico y dinámico en la gestión de productos y programas técnicos, una amplia experiencia en metodologías ágiles y rearquitectura de sistemas. Ha logrado reducciones significativas en tiempos de respuesta, mejoras y eficiencia en empresas de primer nivel como Best Buy, Chewy, Amazon y Microsoft. Tiene logros que incluyen la rearquitectura de plataformas de datos, optimización de procesos, en Microsoft Venezuela y Ecuador. Ha sido responsable de representar a todos los equipos de Microsoft en dichas localidades, enfocándose en la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente. Para mí, como dije, es un honor tener a Osvaldo en mi podcast y puedo decir, antes de empezar, de darle la palabra, que Osvaldo es de las personas que yo cuando conocí en la universidad y cuando estaba aprendiendo a programar, que nos llevaba siempre a la delantera en todo. O sea, programaba en unos lenguajes que uno ni se imaginaba y tenía esa capacidad de enseñar. Entonces, a nuestra audiencia, creo que aparte de esta discusión, van a aprender muchísimo con Osvaldo. Osvaldo, adelante. Bienvenido a Datos Sueltos. Oye, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que el honor es mutuo, ¿no? También para mí es un honor estar aquí, compartir contigo, reencontrarnos después de unos cuantos años de sin habernos visto, y poder eh, cubrir temas interesantes, a lo mejor no solamente eh, directamente relacionados a las preguntas que puedas tener para hoy, pero también anécdotas y situaciones de vivencias universitarias o de nuestra experiencia en el campo laboral. Exactamente. Osvaldo, el título del podcast, cuando yo lo pensé invitarte, a mí cuando lo discutí en la producción era La vida en un algoritmo. Y yo siento que el desarrollo de las tecnologías de información ha hecho que hoy en día la palabra algoritmo es una palabra que de uso muy común, a diferencia de cuando tú y yo empezamos a estudiar y mucha gente que empezó a Ujú. estudiar tecnología. Me acuerdo que la universidad donde nosotros estudiamos allá en Venezuela tenía dentro del currículum de otras carreras que no eran de tecnología, tenían que aprender a programar. Y muchos de estos colegas de otras carreras rechazaban aquello. Hoy en día tú ves como estas otras carreras, llámese economía, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, tienen que obligatoriamente programar. Entonces, esto que sucedía en la universidad ya estaba muy adelantado a su tiempo porque incorporaba la algorítmica, el desarrollo de ese pensamiento algorítmico dentro de lo habitual que había en eso. Entonces, sin darnos cuenta, yo creo que en general, ahora los algoritmos están presentes en todas las facetas de nuestra vida. ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, yo pienso que los algoritmos siempre han estado presentes en la vida de toda persona, sea técnica o se desarrolla en el campo técnico o no. Eh, de nuevo, si vamos a la definición más sencilla de algoritmo, es básicamente una secuencia de pasos que conlleva a la realización de una tarea. Entonces, por ejemplo, una persona que está haciendo un pastel en su casa y está siguiendo una receta, realmente está siguiendo un algoritmo. Esa receta es un algoritmo. O si una persona está haciendo un trabajo manual y aprende a hacerlo visualmente a través de otra persona y sigue una serie de pasos para hacer ese trabajo manual, está ejecutando un algoritmo. O sea, algoritmos están presentes en todas las facetas de la vida. Siempre y cuando estemos siguiendo ciertos pasos para lograr o ejecutar algo, estamos ejecutando un algoritmo. Ahora,
que ha tenido otras connotaciones en la vida actual, sí. La gente habla, no, haz tal cosa para que el algoritmo de YouTube te ponga. Exacto, Bueno, eso es otra cosa. Ese algoritmo se refiere a un cierto procesamiento de, quizás iríamos al tema de Big Data, que conlleva a una conclusión y entonces el resultado es que te organice contenido de cierta manera. Volviendo al tema que mencionabas, que la universidad estaba adelantada, efectivamente, todas las materias, incluyendo administración de empresas, incluyendo ingeniería eléctrica o mecánica, tenían que estudiar la misma conceptos básicos y los mismos lenguajes básicos de programación que la gente de ingeniería en información. Quizás en aquel entonces a mí me tocó enseñar programación en administración. Y aquello era un dolor de cabeza, porque la gente se resistía, había una resistencia, eso no me sirve para nada, etcétera. Bueno, digamos hoy en día que esta gente de administración necesita, conocer de algoritmos para poder manipular datos. exactamente, Cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia de negocios está relacionado a algoritmos o a lenguajes de programación. Así sea, intentar obtener datos o extraer datos de una base de datos, necesitas de repente saber cómo escribir una sentencia de SQL. exacto. Este, necesitas tener conceptos de programación. Y hoy en día, obviamente, eso está vigente cada vez más. Exacto. Eso que dices es muy cierto. La cotidianidad con la que hoy hablamos de algoritmos es muy común. O sea, eso que decías de que mucha gente habla de, bueno, tenemos que buscar engañar al algoritmo de Instagram o engañar al algoritmo de YouTube para que mi post salga más rápido, para que tenga el Ujú. canal más rápido. A la larga, cuando ocurren esos cambios en los algoritmos, la gente no ve que al final es un cambio de las reglas de juego, que están Claro. reflejadas en un programa que se nutre de miles de datos. Hoy en día que la profusión de datos es muy grande, pero digamos, pensando ya en otras áreas más técnicas, pensando en nuestra Ujú. audiencia, que puede ser de esas áreas, ¿en qué otras áreas tú ves en tu experiencia en estas empresas que tú has trabajado en empresas aparte de tecnología, empresas de consumo masivo o, o empresas de retailing? ¿Qué otras áreas tú ves que la programación computacional como una forma de expresar estos algoritmos se pueden usar en otras profesiones? Mira, se utiliza de una manera cotidiana en muchísimos aspectos, porque recordemos que si vamos a hablar de e-retailers, como Amazon, como puede ser Best Buy, el fin último es maximizar las ganancias, ¿no? Tú quieres promocionar los artículos que tienen mayor posibilidad de comercio, de compra. Tú quieres dar prioridad a artículos en que la gente está más interesado que otros. Entonces se utiliza algoritmos para determinar la prioridad en que estos artículos se muestran en la interfaz del usuario. Por ejemplo, si tú visitas una página como Amazon.com y tú ves estos carruseles, ¿no? Que te muestran una cantidad de productos, el orden en que aparecen esos productos va dictado no por algo arbitrario, va dictado por un algoritmo que toma en cuenta cuántas visualizaciones ha tenido el producto, cuántas personas han hecho clic en el producto, etcétera, y incluso cuántas compras han habido de ese producto. Y en función de eso, no solamente cambia la prioridad, la posición dentro del carrusel donde se muestra el producto, sino incluso el precio puede cambiar. Tal cual como un mercado de valores. De Exacto, repente, este es un producto que está en alta demanda y entonces el precio comienza a incrementarse. exacto. Y todo eso son algoritmos que están implementados, digamos, a nivel econométrico, una cantidad de variables que forman parte de ese cálculo que llevan a esa finalidad. E incluso si quieres agregarle una capa adicional, tendrías la parte de personalización. Agrégale también cuál es tu patrón de compra, qué tipo de artículos compras, con qué frecuencia compras. Entonces puedes en función de eso también calcular y cambiar la prioridad. De repente entras tú a ver la página, a ver ese artículo, lo vas a ver en una posición y si entro yo, tú lo vas a ver en otra posición porque también está ajustado dependiendo de tus tendencias de compra y a los datos que esa empresa tiene sobre tu patrón de adquisición de bienes. Sí, eso en este mundo de datos ha ido evolucionando de esa manera, de buscar complacer o intentar descubrir a partir de las experiencias pasadas las nuevas
necesidades de las personas. Ujú, Pero un personaje que, digamos, y algunas veces hemos discutido estos temas en otros foros, un personaje que no es santo de mi devoción, pero dijo algo muy inteligente, el expresidente Barack Obama. Él decía que un problema de los algoritmos, sobre todo en los algoritmos en redes sociales, pensados en la idea de que van a ofrecerte o van a darte las informaciones a las cuales a ti te gusta o relacionadas a tu patrón de compra. Obama decía que, bueno, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, terminaban reforzando las ideas que desde su punto de vista podían ser peligrosas o podían ser malas, ujú. y entonces terminaba reforzando creencias incorrectas o creencias diferentes de la gente. Entonces, esa parte de los algoritmos orientados a datos también tiene un bemol Claro, que se puede criticar, ¿no? ¿No claro, crees? porque el asunto es que tú no estás basado, o sea, no estás tomando en cuenta el contenido en sí, sino el tráfico que ese contenido ha generado. Exacto, Entonces, si el contenido es, digamos, positivo o negativo, X, digamos, el positivo es algo neutro, simplemente se expone más o se expone menos de acuerdo al número al interés en ese contenido que se haya, que se exprese en la población en general que consume ese contenido. Entonces, de repente, alguien dice algo que sea negativo y todo el mundo sale a reportarlo y todo el mundo quiere ver el artículo a ver qué fue lo negativo que dijo, lo que el algoritmo entiende es que hay un interés en ese artículo o exacto, en ese contenido y comienza a difundirlo con mayor frecuencia o exponerlo a más gente, porque hay interés, o lo que llaman, para utilizar un poco de Spanglish, ¿no? Un trend topic, ¿no? exacto, En las redes. exacto. Entonces, sí, porque justamente esos algoritmos no toman en sí el contenido como tal, o no necesariamente, pudiera programarse para hacerlo, pero generalmente no, y se basa más en el tráfico y en el interés que genere ese contenido. A la larga, como tú decías al principio, a la larga, un algoritmo no es más que una serie de pasos. Y al final, quienes los terminamos implementando somos los seres humanos, porque los programadores somos los seres humanos. Al final, quiero que veamos un punto que ha sido una tendencia, otro trend topic del tema, sobre todo de la programación y la inteligencia artificial. Pero quería preguntarte, nosotros que venimos de Venezuela y que se metió la computación, o sea, los algoritmos a nivel de las elecciones. ¿Tú no crees que, por ejemplo, eso es un área en donde la automatización no debería meterse? Porque a la larga un algoritmo, como digo, una serie de pasos programados por alguien puede ser cambiado, puede ser alterado, hay gente que no lo va a entender y por lo menos en mi visión yo creo que las elecciones deben ser algo así como el dinero, algo tan simple que hasta la persona más tonta debería entenderlo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ok, Bueno, con el tema de las elecciones, el asunto es que yo pienso que por desconocimiento sobre la parte técnica de la mayoría de la población, se les ha vendido la idea de que cualquier cosa automatizada es mejor es o es más confiable. muy bien. Y realmente tú cuando escribes código, puedes decirle que el código haga lo que tú específicamente quieres que haga. Tú puedes hacer un algoritmo que sea realmente confiable y que haya una cantidad de balances y chequeos durante el proceso que verifiquen que la información sea inalterada y que haya seguridad y la parte de encriptación y todo el cuento para asegurar que eso sea correcto. O tú puedes también escribirlo para que sea bien laxo en ese sentido, bien relajado en el sentido que te permita manipulación de la información sin que haya chequeo. O sea que eso puede ir para el lado que quien desarrolló el software quiera. En caso de elecciones, mira, bueno, hay tantas historias sobre el caso específico del sistema automatizado en Venezuela que pues, habría que buscar, eso garantizaría un análisis profundo y detallado. Pero te doy un ejemplo. En Argentina las elecciones se siguen haciendo manuales. Exacto. Se siguen contando manuales y a las 8 de la noche se sabe quién es el Se sabe presidente. quién ganó, exacto. Y el conteo se pone en televisión y tú puedes estar en el canal y en una esquinita tienes conteo en tiempo real de cómo van los votos y es manual. Sí, no, aquí Y en se puede República efectuar una Dominicana funciona elección igual. Exacto. perfectamente. Y bueno, yo recuerdo cuando en Venezuela se hacían los votos manuales. Yo tuve digamos, la oportunidad de ser testigo de mesa en dos oportunidades.
No porque esté metido en política, sino porque se me presentó la oportunidad y me daba curiosidad de participar en ese proceso. Y apenas se cerraba la mesa, todos los testigos nos poníamos al lado de la caja, verificábamos los sellos, se abría en presencia de todo el mundo y a contar boleta por boleta en la pizarra del salón. Y eso estaba abierto al público, de acuerdo a la capacidad que permitiera el aula donde se hacía o Exacto. el recinto. Y recuerdo que a veces habían discrepancias. De repente tú contabas primer conteo y sacabas conteo y había un voto de diferencia. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, en ese caso, los testigos se ponían de acuerdo. Hacemos un Exacto. tercer conteo y nos vamos a las 3 de la mañana, o simplemente anulamos un voto porque la tendencia estaba Estaba claramente clara. Ujú. definida, que no es que por un voto uno iba a perder y otro no iba a perder. Eso podía suceder, pero se hacía por consenso. Si Ok. todos los testigos estaban de acuerdo, se hacía. Mira, este voto es nulo. Y se dejaba un acta donde se explicaba eso. Mira, en el primer conteo fueron tantos, en el segundo tanto, se decidió hacer tal cosa por tal cosa. Pero es más, o sea, tienes la vigilancia del público. El público está ahí presente viendo el conteo directamente. Cuando tú automatizas, tú lo que ves es una máquina que emite un resultado, pero Exacto. ¿Qué qué pasó pasó dentro dentro? de esa máquina? No sé, Exactamente. ¿Qué pasó dentro? No sabemos. no sabemos. El código puede incluso, tú puedes ser muy creativo y esconder ciertas partes de código de los auditores, Exacto. o puedes cambiar el código después de la auditoría. También. Siempre hay maneras, a menos de que haya una manera específica. Suponte que cada partícipe del proceso tenga una llave criptográfica y que todas deban estar ahí y que si falta una, la cosa no funciona. Es la única manera de asegurar que el código no fue cambiado. Siempre hay maneras de darle la vuelta Sí, al en asunto. estos días escuchaba a un influencer en otro podcast del cual yo soy consumidor. Y él conversaba de que, por ejemplo, la tecnología Bitcoin, que es una tecnología desarrollada a partir de todo este concepto de desarrollo distribuido y todo esto, Ujú. era una forma, podía ser una forma de que los votos pudieran emitirse, ya que, digamos, en la tecnología Bitcoin se basa en la idea de que tienes miles de llaves distribuidas, que es para cambiar una de esas llaves necesitas que toda la red en conjunto esté de acuerdo. Pero igualmente siempre hay huecos, o sea, como lo que tú dices, siempre hay esos backdoors, esas puertas traseras en la tecnología. Y digamos, es un talón de Aquiles que siempre ha estado en la tecnología, pero se ha logrado superar porque los beneficios que ha traído la tecnología han sido mayores que los riesgos de estos talones, de este talón de Aquiles de los backdoors. Mira, es justamente, bueno, lo que dice el refrán, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Claro, Tú estás codificando, escribiendo el código, pues tú puedes hacerlo con ese código lo que tú quieras y poner los backdoors que tú quieras y los puedes esconder y los puedes ocultar pues, de alguna manera, ¿no? O sea, yo diría que la única manera que sería más viable es que fuera código abierto claro, y claro. que estuviera expuesto a cualquier A persona, cualquier que cualquier persona. persona puede decir, mira, aquí hay un problema, y que ese código se mantuviera así, pero no hay, ¿cómo garantizas tú que ese código es el que está realmente corriendo en una máquina de votación? O sea, Sí, es es un problema complejo. muy complicado, es un problema muy Sí, complicado. complejo. Ujú, Mira, esto me lleva a otra anécdota contigo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, que tú fuiste de los primeros también que trajo herramientas case que nos ayudaban a programar. Y herramientas, me acuerdo cuando usábamos Word, no Word, WordStar, que tú ujú, trajiste aquel programa que era una maravilla, que era WordPerfect, ujú, que tú programabas los códigos y te sacaba aquellos documentos lindos, a diferencia del WordStar, ¿no? claro. Pero eso evolucionó a estos procesadores de palabras que vulgarmente se conocen como WYSIWYG, what you see is Ajá, what you get. sí. Pero yo he visto una tendencia, y ahí quería tu opinión, de gente que, porque no le gusta la marca de la empresa que domina el mercado, Ujú. no sé si tú te acuerdas también en esa época cuando aparecieron estos procesadores gráficos, que a mí me gustaba el de Lotus, que se llamaba Ami A mi Pro. pro. Ujú, Eran buenísimos.
Ujú, Y yo creo que era el único de todos los que usaban. Tú usabas WordPerfect, otros usaban el de Microsoft. sí. Pero había esa sana competencia. Bueno, el mercado terminó decidiendo porque Microsoft dominó la ofimática a nivel global. Ujú, Pero entonces empiezan a aparecer otra vez estos procesadores de palabras donde hay que programar todo. Y yo decía, pero ya va, pero esto es un retroceso. Porque, y yo lo llamo, y corrígeme tú, y me gustaría tu opinión, que muchos programadores sufren de aquello que yo llamo la ilusión del control. Muchos programadores te dicen, no, es que si yo lo programo, no uso la herramienta Case o no uso el software que me da sino que yo programo, hago el código yo tengo el control de lo que va a suceder. Entonces vemos herramientas y no le quito mérito a estas herramientas tipo LaTeX para producir documentos, en donde tienes que programar una cantidad de cosas que yo siento que habíamos ya superado a nivel de usuario, pensándolo, no pensándolo nosotros como técnicos, sino a nivel de usuario, habíamos superado eso. ¿Qué claro. opinas tú? Mira, yo pienso que de- todo depende del escenario y la necesidad del usuario. Hay casos, o sea, LaTeX existe, o TeX, que fue digamos, el núcleo que originó por toda esta cantidad de editores tipo como LaTeX, por ejemplo. Ah, sí, LaTeX, Este, LaTeX. Ujú. sí, LaTeX, básicamente eran procesadores que eran muy específicos para ambientes científicos. Eran muy especializados en la parte de matemáticas, ecuaciones matemáticas, Exacto. graficación, etcétera, que los programadores, digamos, más orientados al usuario final, más WYSIWYG, no eran tan evolucionados. O sea, sí, Word tenía un editor de ecuaciones bastante decente para lo básico, pero cuando tenías que Ujú. meterle a matemática fuerte, bueno, digamos como decíamos nosotros, pistoneaba, ¿no? Exacto. O te le tienes que buscar la vuelta. Este, graficación también, los gráficos eran mucho más sencillos de lo que podía hacer látex. Entonces, claro, si tú tenías una necesidad de publicar papeles científicos, de investigación, etcétera, a nivel universitario, quizás látex era una mejor opción. Pero, de nuevo, es para esa necesidad específica o para ese escenario específico. ¿Qué pasó, por ejemplo, bueno, con Office y Word? Microsoft te agarra, saca Windows y después te saca una cuestión integrada donde tienes todo lo que tú necesitas, procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, en un solo paquete, que era Office. Y eso es lo que ayuda a que eso tome auge, ¿no? También que obviamente al ser los mismos, la misma compañía que desarrollaba Windows, obviamente tenían una ventaja en cuanto a los tiempos de desarrollo. No tenías que, por ejemplo, como quizás en el caso de Lotus u otras empresas, esperar a que saliera la versión de Windows con el Software Development Kit y entonces empezar a digerirlo y ver cómo Exacto. desarrollamos y todo el cuento. Ujú. Em, Parte también de lo que influenció, digamos, el ocaso de WordPerfect, Sí, todavía existe, todavía todavía existe. existe, es que WordPerfect quiso hacer, primero, ellos eran muy buenos en cuanto a la flexibilidad que tenía, aunque muy complejo de manejar en DOS. Cuando pasaron a Windows, quisieron pasarse por encima de Windows muchas cosas, sobre todo el sistema de impresión. Exacto. Entonces tuvieron muchísimos problemas. Al pasar a Windows, eh, mucha gente se fue a otras opciones porque no funcionaba, pues era demasiado problemático, daba demasiados problemas. ¿Qué pasó también con 4 Pro? O 4 Pro. 4 sale como una hoja de cálculo en respuesta a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Exacto. Y después 4 Pro, que fue una de las primeras que agregó múltiples hojas de cálculo en un solo archivo. Pero ¿qué pasó? Era Borland, era una sola compañía por allá que no tenía más nada. Entonces, eran como esfuerzos independientes, mientras que Exacto. Microsoft tenía un esfuerzo en común. Eh, ¿Qué pasa? Yo pienso que este tipo de procesadores, o sea, vuelvo al mismo tema, todo depende de qué necesites hacer y para qué lo necesites hacer. Es el mismo caso cuando la eterna discusión entre Linux, Windows y macOS. Exacto. O quizás macOS, que es más parecido, bueno, es un Unix-like basado en componentes de Unix. Vamos a hablar Linux y Windows. No, que yo me gusta Windows, no, que a mí me gusta, no, que Linux es mejor, que Windows es mejor. Depende para lo que vayas a hacer. Linux, algunas distribuciones han evolucionado al punto que lo puedo utilizar en el escritorio, pero yo no le puedo poner a mi papá y a mi mamá.
una máquina con Exacto, Linux, porque a la hora que hay un problema no van a saber qué hacer. exactamente. ¿Mm? Pero hay otras personas, hay gente que trabaja con Linux, hardcore, que ellos, por ejemplo, si te dicen, si tú no haces todo en Linux en la consola, no sabes Linux. Exacto. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Hay cosas para que la cual la consola está bien. O sea, es el mismo caso de los procesadores Wisewick versus Latex. Versus Ajá, ese no, yo tengo que hacer algoritmo. todo en Linux por la consola porque yo soy experto en Linux. Bueno, si eso te gusta y eso es eficiente en cuanto a tu tiempo y te resuelve, bien. Muchas veces tú puedes realizar una tarea que es específica, puntual, a través de la interfaz gráfica de Linux, sin necesidad de irte a la consola y lo haces más rápido que yéndote a la Exacto. consola. O sea, todo depende del usuario y de sus necesidades. Exacto. Ujú, Y ahora llego al punto de cuando nosotros programábamos, empezamos, o estábamos en la universidad, empezamos a usar muchas herramientas case que te ujú, generaban código sí, que hoy lo llaman inteligencia artificial, ujú, obviamente con las distancias que puede haber. Pero ha habido una tendencia que dice que el oficio del programador va a desaparecer con la inteligencia artificial. Yo no ujú. creo, más bien nos va a potenciar, pero cuéntame tú, en tu experiencia en estas empresas y en tu experiencia Mira, laboral en estos años. hay una creencia, y yo la considero falsa, de que la inteligencia artificial va a eliminar estas posiciones. Entonces yo les repregunto, ¿y quién va a desarrollar la inteligencia artificial entonces? Porque la inteligencia artificial la gente la ve como algo mágico. Yo le pregunto a, no sé, ChatGPT, escríbeme una carta con tal cosita y la escribe. Muy bien. Pero, ¿y cómo hace ChatGPT para decidir cómo escribir? Tú tienes que seguir una cantidad de reglas gramaticales que alguien le tuvo que haber programado a Exacto, ChatGPT. Este, Siempre va a haber gente, lo quizás va a haber un desplazo de posiciones de una especialización a otra. Pero para mantener la inteligencia artificial funcionando se requiere una cantidad enorme, enorme de gente detrás y una cantidad enorme de datos que sustenten los modelos de aprendizaje o los modelos que soportan esa inteligencia artificial. Te voy a dar un par de ejemplos, uno sencillo y uno más complejo. Voy a comenzar con el más complejo. Y a lo mejor hay gente que no es muy fanática de esto, pero es un buen ejemplo. El sistema de manejo automático, entre comillas, de Tesla. Ahorita están en versión 12, vienen de la versión 11. Cuando tú lees las notas del release, el release notes de la versión 12, ¿qué te dice? Que los modelos fueron pasados a una red neural, ¿ok? Y que eso ayudó a eliminar 300.000 líneas de código en C++ de puros if. wow, ¿Qué te está diciendo eso? Que el modelo anterior tenía una cantidad de código que alguien escribió exacto, diciéndole, si pasa esto, haz esto, si pasa esto otro, haz esto otro, si haces esto, haz esto. 300.000 líneas. wow, Eso no lo escribió una herramienta case, eso no lo escribió otra inteligencia artificial. exacto, Eso lo escribió un bojote de tipos o personas que estaban ahí codificando eso. Entonces, ahí tienes un ejemplo. La inteligencia artificial puede ser el resultado, es como que lo que el usuario final ve, pero detrás de eso hay una cantidad de esfuerzo de gente. Otro ejemplo, cuando yo estaba en Amazon, una de las cosas que nos preocupaban era cómo facilitar y reducir el tiempo que un usuario necesitaba para resolver problemas básicos de soporte. Y había un chat. Cuando tú ibas al chat, generalmente te conectaba con una persona y la persona, un técnico de soporte, te ayudaba. Mira, bueno, mira, prueba esto, prueba lo otro, que tal. Bueno, nosotros implementamos un chatbot. ¿Qué hacía el chatbot? Bueno, la idea era que el chatbot pudiera eliminar al menos un 60-70% de los casos de primer nivel, de los más exacto, básicos, a través de artículos de autoayuda. Básicamente, el usuario decía, el chatbot decía, mira, mucho gusto, yo soy el chatbot de Amazon IT, ¿cuál es tu problema? Mira, mi computadora, le pasa tal cosa, la impresora no funciona. Ah, perfecto, entiendo que tu impresora no funciona. Había una cantidad de procesos que te decían, bueno, basado en esto, yo tengo tal porcentaje de confidencia o de seguridad de que lo que esta persona quiere es tanto, y en función de esto, lanzo un query contra una base de datos de conocimiento que me dice, mira, estos son los casos los que son más probables de resolver ese asunto.
Y perfecto, le dabas de repente los tres primeros, basados en el éxito que ha tenido en el pasado. Exacto. ¿Qué pasaba? Yo cada semana tenía que sentarme a revisar 2000 a 3000 renglones de cada decisión que había tomado el bot y hacer anotaciones. Significa, Claro. el bot aquí entendió mal, le mandó este artículo y en vez de esto es esto. Entonces, yo tengo que decirle, en vez de esto, debes hacer esto otro. Y cada mes, todas esas anotaciones que yo recopilaba se volvían a subir al modelo para que la inteligencia artificial corrigiera su comportamiento. Entonces, ahí tienes cómo detrás de toda esa magia hay un proceso manual. Claro, hay modelos o sistemas de inteligencia artificial que pueden aprender ellos mismos. Sí, claro. Y como digo, te pueden apoyar en la productividad. Siempre pongo el ejemplo, me pasó hace como, sería como 3 meses que yo estaba en un proyecto con un cliente y había diseñado un query, pero el query me estaba dando fallas. Y un amigo había publicado que había usado ChatGPT para resolver un tema de programación y dije, bueno, vamos a usarlo a ver qué tal me sale. Dándole los prompts siguientes, ChatGPT llegó al mismo query que ya yo había desarrollado. Ujú. Y cuando usé el query de ChatGPT, daba el mismo error. Ah, era un problema de los datos. Ajá. Pero yo razoné, yo dije, bueno, sí, ChatGPT es una herramienta enorme, se equivocaba a veces en los códigos que me daba. O sea, Ujú. por ejemplo, había funciones que usaba que yo decía, no, esta función no se escribe así, esta función tiene esto, y yo lo corregía y él decía, ah, sí, me equivoqué, deberías usar esto y aquello. Pero yo caí en cuenta de que sí, el oficio de programador puede ser que, sí, resuelva programas fáciles que haya rutinas que ya son tan estándares, han sido desarrollados tantas veces que es una rutina relativamente estándar. Pero el oficio programador lo que va a hacer es complejizarse, obviamente. Ahora Ujú. los algoritmos van a ser más complejos. eh, y una herramienta como las inteligencias artificiales, por no usar el nombre de ChatGPT, te van a mejorar la productividad, es mi punto de vista y es mi creencia hasta ahora. Es como todo, es una herramienta, no Exacto. es un sustituto. Hay gente que piensa que voy a hacer una carta, bueno, ya ChatGPT, escríbeme un documento sobre tal cosa. Pero cuando tú te pones a leer el documento, te das cuenta que a veces el tipo dice cosas, hay incoherencias allí Sí, claro. y se equivoca bastante. Ujú. Se equivoca bastante. Entonces, yo lo he usado, sí, yo a veces necesito escribir un texto extenso, no tanto en la parte, digamos, profesional en cuanto a ingeniería, pero en la parte de música, que es mi otra pasión. A veces quiero escribir como un texto introductorio a una canción o a una pieza que he arreglado y entonces le pido ayuda a ChatGPT a una inteligencia artificial y me escribe un texto y yo agarro, de repente tomo frasecitas o parrafitos Exacto. de aquí y de allá, pero no lo copio completo porque a veces dice unas barbaridades. Exactamente. De nuevo, es una herramienta. Te sirve. A mí, otro caso que me pasó, yo me la paso jugando con Raspberry Pis, las microcomputadoras, estas Ajá. microcomputadoras chiquititas. Y durante la pandemia hubo una gran escasez de Raspberry Pi, pero salieron una cantidad de clones, que supuestamente eran 100% compatibles y que realmente no lo eran. Eran a nivel de tamaño y de interfaces, sí, tenía el mismo conector, pero los pines de la interfaz eran diferentes. Y entonces el código que estaba escrito para Raspberry Pi no funcionaban en estas otras, porque resulta que la Raspberry Pi Foundation tiene copyright de del orden de los pines. Entonces, muchas veces dispositivos que se conectan a esos pines no funcionaban, sobre todo pantallas. Ok. Bueno, inteligencia artificial fue un recurso muy útil en el sentido de decir, mira, quiero utilizar la pantalla tal con un clon tal, modelo tal. Entonces dice, no, pero tienes que entonces meterte en tal archivo, cambiar este pin por este otro pin, no sé nada de la configuración de los pines de esta manera. Exacto. O sea, eso yo lo pudiera haber hecho poniéndome con el diagrama de cada uno de los pines y pasando 2 horas decodificando la cosa. En este caso, en 5 minutos de investigación con la asistencia de inteligencia artificial, pues me resolvió el asunto. Entonces, es una herramienta de apoyo. Yo no lo consideraría una herramienta de reemplazo. Muy bien, muy bien. Ujú.
Bueno, Osvaldo, yo creo que ya aquí llegamos al final del episodio. Para mí, de verdad, como te dije al principio, además que reconectar contigo ha sido excelente. Tenerte invitado en el episodio para mí ha sido muy grato. Recordar cosas que hicimos, recordar la experiencia que tuvimos. Y yo te pediría, así de último, con tus años en el área de tecnología, habiendo recorrido todas estas empresas de tecnología, tanto en América Latina como en Estados Unidos. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que están en nuestra profesión, vinculados tanto a la programación como a los datos? Mira, hay algo muy importante. Primero, no dejar, y eso no solamente aplica a programación y datos, pero en general a profesores técnicas, nunca perder la curiosidad. Esto es una profesión donde hay que estar aprendiendo constantemente y si sienten pasión por un tema específico, un área específica, directo, métanse ahí a nadar. Para eso hay suficientes herramientas en internet, algunas pagas, otras no. Tipo, bueno, mejor no nombro sitios para no caer en promociones o algo por el estilo, pero hay sitios de enseñanza gratuita Exacto. donde uno puede aprender este tipo de cosas. Este, que obviamente es súper ventajosa. La otra parte que yo siento que hay un bache bastante grande, una carencia bastante grande, es en concientizarse en lo que es experiencias de usuario. Cuando trabajamos en tecnología, generalmente tendemos a enfocarnos en la parte técnica, que también diseñada está nuestras bases de datos, interfaces, seguridad, etcétera, pero prestamos poca atención a cómo lo va a ver o experimentar el usuario una vez que nosotros le presentemos la solución. Y eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que presentar una solución a un usuario, entre más compleja la hagamos y más introduzcamos fricción en el proceso, más resistencia va a haber en la implementación. Al reducir esa fricción, entender cómo lo hace el usuario, eh, la adopción del sistema o de la solución es mucho más sencilla. Te doy un ejemplo muy rápido, porque ya sé que estamos ya casi sin tiempo. Me sucedió conversando con un desarrollador en una de las empresas para las cuales trabajé. Yo acababa de llegar a este equipo. Estaba a cargo de una solución que estaba a menos de una semana de liberarse a los usuarios. Y yo pedí que me hicieran una demostración. Y cuando me hicieron la demostración, yo tuve que decir, mira, discúlpeme, pero esto no está listo para que salga la semana que viene. Y todo el mundo se fue, ¿cómo era posible? Dice, bueno, ¿ustedes han verificado si esto va a funcionar con el usuario o no? Dice, yo asumo que sí. Dice, no, tú no puedes asumir. Claro, exacto. Tienes que hacer investigación. Pero es que no tenemos los recursos para hacer investigación. Mira, es muy fácil. Si tú te pones, eres un poco de ingenio, y quizás también en Unitec nos enseñaron a trabajar con la menor cantidad de recursos posibles. Exacto. Y uno ya le busca la vuelta y dice, mira, vete con tu laptop a la recepción y pídele al o la recepcionista que haga el proceso que tú esperas que el usuario haga. Muéstrale la página y dile, trata de hacer tal cosa. ¿Cuál es la finalidad de la página? Y observa a ver qué pasa. Y el tipo fue, tipo, mira, la señora de recepción se volvió un ocho, se enredó toda, haciendo esto. Bueno, ahí tienes tu prueba. Un usuario que no está habituado que no es técnico, que no está habituado a tu proyecto, que no conoce de lo que estás trabajando, no pudo completar la tarea porque el sistema no, la experiencia de usuario no es lo suficientemente intuitiva para ellos resolver. Entonces, tenemos que trabajar en esa área. Bien, muy bien. Bueno, Osvaldo, nuevamente muchas gracias por haber estado en el episodio. Hacer. Y a nuestra audiencia, muchas gracias nuevamente por sintonizarnos. Recuerden que estamos en las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Nuevamente en la producción Vicky Martínez y aquí quien les habla, Osmel Berito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @datos sueltos podcast y hasta un próximo episodio.